Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con vosotros hoy algunos datos y parte de la historia y de las obras más importantes del Museo Nacional Reina Sofía, complementando la visita que hicimos virtual la semana anterior al Thyssen y bueno, pues hasta que podamos recorrerlo en persona, que espero que sea muy pronto. De momento espero que esto nos pueda servir como un abreboca y conocer un poquito más de este museo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Museo Reina Sofía, al igual que el Museo Thyssen, pues es un museo de titularidad estatal, es un museo público. Lo encontramos muy cerquita del Thyssen y también del Prado, formando, como decíamos con el vídeo anterior, ese llamado Paseo del Arte o Triángulo del Arte. Y en este caso, el Museo Reina Sofía está, la colección del Museo Reina Sofía está compuesto por arte moderno y arte contemporáneo. Esto es básicamente arte desde finales del siglo XIX, finales de 1800, hasta el día de hoy, ¿no? Centrándose el grueso de su colección en el siglo XX. La obra más importante y más destacada de la que luego hablaremos es el Guernica, que bueno, pues es el Guernica de Picasso para el Reina Sofía, es como las Meninas de Velázquez para el Prado o la Mona Lisa de Da Vinci para el Louvre y tantas otras obras más representativas, ¿no? Entonces, cosas importantes del Museo Reina Sofía, bueno, pues entre ellas es esta apuesta que hacen por el arte contemporáneo y también la apuesta que hacen por entender el museo de una manera dinámica, de una manera participativa con la gente que se acerca al museo, ¿no? Siempre están proponiendo actividades, itinerarios y es un museo muy interesante de tener en cuenta, ¿no? Decir también que aunque el grueso de su colección lo compongan artistas españoles, entre ellos Picasso, Dalí o Miró, por citar algunos de los más conocidos, también tienen bastante arte internacional del siglo XX y en concreto destaca mucho del Reina Sofía la unión que tiene con Latinoamérica, porque desde el comienzo han estado haciendo exposiciones para difundir el arte de esta región y muy recientemente, esto es muy interesante, la coleccionista venezolana Patricia Phelps de Cisneros ha donado parte de su colección de arte contemporáneo latinoamericano al Reina Sofía, lo cual hace que esta vinculación sea aún más estrecha. Vamos a pasar a ver entonces parte de la historia del edificio y de dónde viene la colección y luego vamos a comentar algunas de las obras más importantes. Bueno, el edificio original, la sede de donde encontramos hoy el Reina Sofía, era antes un antiguo hospital de la ciudad de Madrid. Como ocurre en muchos otros lugares, pues edificios que han tenido un uso totalmente diferente, aunque sean edificios estatales, pues luego se han reconvertido en grandes museos, ¿no? Y en este caso el Reina Sofía eh, le ocurre lo mismo, ¿no? El museo, como tal, se inaugura con su propia colección en 1992. ¿Vale? Un mes antes que el Thyssen es cuando tiene lugar su inauguración. Si bien es verdad que el edificio que estamos viendo funcionó como hospital desde mucho antes, ¿no? En concreto desde el siglo XVI, cuando lo construye Felipe II como un hospital general de la ciudad de Madrid que aglutinase el resto de hospitales más pequeños o que estaban dispersos por la ciudad, ¿no? Para concretar ahí toda la labor sanitaria, ¿no? En este hospital, ya digo, del siglo XVI. Después fue reconstruido en el siglo XVIII con el rey Carlos III, ¿no? En toda esta remodelación que hace de un Madrid más grande y mucho más moderno, y lo reconstruyen dos arquitectos, que son José de Hermosilla, y lo terminará y finalmente le dará todo su estilo Francisco Sabatini, que es un escultor que se trajo de Italia Carlos III, un arquitecto, perdón, y que va a ser muy importante en la ciudad porque va a hacer obras muy destacadas como terminar el Palacio Real o la Puerta de Alcalá, entre otros, ¿no? Y en este caso, pues Sabatini también completa y termina de construir el edificio del Reina Sofía, este hospital, ¿no? Que luego se llamó Hospital San Carlos. En, en 1965 el hospital cerró sus puertas, es decir, que funcionó durante más de 300 años y en 1965 cierra sus puertas, ¿no? Se llega a plantear su demolición incluso de este edificio, pero finalmente se consigue conservar y en los años 80 comienzan las obras de restauración.
del edificio en los años 80 ya para darle un uso ya museístico, ¿no? Y finalmente, con el crecimiento progresivo del museo, pues se decide construir una ampliación del museo que tendrá lugar en el año 2005 y que la vemos aquí, donde se construye un edificio anexo a cargo bueno, varios edificios anexos a cargo de Jean Nouvel, arquitecto francés que ya decimos en 2005 pues amplía el museo y para dar cabida un poco a esta colección cada vez más creciente y finalmente bueno consigue aumentarse en más de un 60% la superficie original del anterior edificio y además bueno pues refleja también la idea que tiene la visión que tiene el museo como tal, ¿no? Puesto que parte de estas obras también es esta plaza que estáis viendo en el vídeo, que es una plaza de uso público y que, bueno, pues representa la idea que tiene el museo de insertarse o de mostrarse en el barrio que ocupa, ¿no? Que es justamente ese barrio entre Atocha y Lavapiés, en pleno centro de Madrid, un barrio muy popular. Y antes de empezar a hablar de las obras, hablemos brevemente de la colección. Como hemos dicho, la colección proviene de los fondos del Estado, sí es una colección pública, y que surge con los fondos del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, que se fusiona, o sea, que se funde y se continúa en el Reina Sofía a partir ya de finales de los 80. Y en general, bueno, pues con la idea de reunir en un gran museo y en un único espacio los fondos estatales de arte moderno y contemporáneo, que hasta entonces también estaban dispersos por otros lugares, ¿no? La colección se forma de varias maneras. Por un lado, a raíz de adquisiciones del Estado que se siguen dando, ¿no? También por parte de donaciones de los artistas, como es el caso de Dalí, que legó su obra al Estado y que se encuentra repartida pues, principalmente entre el Reina Sofía y el Museo Dalí en Figueras y también en su casa que podéis visitar en Cadaqués. Y bueno, pues de esta parte y también algo curioso, pues que algunas familias de artistas, como en este caso los descendientes de Miró, dieron algunas de sus obras, donaron algunas de sus obras al Estado en concepto de pago de impuestos, como daciones en pago, ¿no? También los de Julio González, y bueno, también esto es un caso interesante, ¿no? Finalmente recibe su obra más importante en el 92, el año de su inauguración, recibe el Guernica, que pasa a convertirse, como hemos dicho, en la piedra angular y del museo y el foco de atención más destacado, ¿no? Algo interesante para destacar es que este museo, pues, como propiamente, como todo museo de arte contemporáneo, pues sus fondos no son pintura y escultura únicamente, sino que van mucho más allá y hablamos de formatos que pueden parecernos diferentes con respecto a otros museos y que son típicos del arte contemporáneo, como puede ser el videoarte, el cine, la fotografía, las instalaciones, ¿no? Y esto es interesante porque hace que los fondos sean bastante más ricos en este sentido, ¿no? Los fondos del museo. Bueno, vamos a pasar entonces a ver algunas de las obras más destacadas que he elegido. Bueno, estos están, por supuesto, bajo mi criterio y ha sido muy complicado hacer esta elección. Me estoy dejando muchas, pero bueno, espero que con esta nos podamos hacer una idea del